El libro de Daniel habla de las 70 semanas de Daniel, o de la profecía de las 70 semanas. Y el lema, hermano, es que Dios obra a través de la oración intercesora para interceder por las personas a sí mismo. El verso clave lo encontramos en Daniel capítulo 9, verso 16, donde dice: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre la ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el aprobio de todos alrededor nuestro. Aunque el tema, hermano, de la profecía de Daniel, la mayor parte de esta lección se centra en una oración intercesora. Dios reveló eventos futuros, porque estos eventos se relacionaban, hermano, con la respuesta a la oración de Daniel, y que de los judíos fueron restaurados del exilio. Daniel, hermano, reconoció que su condición de exiliado era el resultado de su idolatría y vida pecaminosa. Así, en su oración confesó el pecado del pueblo y pidió a Dios misericordia y restauración. Esta oración, hermano, sería contestada no solo en lo que respecta a la restauración del pueblo, hermano, a la tierra de promesa, sino también el Señor, Dios enviaría al Mesías a tratar con el pecado de la humanidad y a traer justicia eterna al pueblo. En el momento, hermano, de esta visión, Daniel probablemente tenía aproximadamente 82 años. Ciro conquistó Babilonia en el año 539 a.C. y puso a Darío en medio a gobernar Babilonia como rey valioso, así lo consideraban. Asuero, hermano, mencionado en el capítulo 9 del libro de Daniel, verso 1, como el padre de Darío, no es la misma persona que se encuentra en el libro de Esther. Al final, hermano, de las 70 semanas del exilio de Jeremías, que Jeremías había predecido como profeta que ya se acercaba pronto, y esto constituye el trasfondo de la oración de Daniel. O sea, podemos decir que el meollo del asunto que Daniel estaba tratando con Dios era, hermano, este tema que Jeremías había profetizado. Entonces, hermano, podemos ver que la oración tiene poder. Si vamos al capítulo 9 del libro de Daniel, podemos entender y ver que Dios estaba enojado con el pueblo y que la ira de Jehová se había encendido sobre ellos a causa de la desobediencia. Y podemos ver a un Daniel ligado al corazón de Dios, que amaba la oración, que la Biblia dice que oraba 3 veces al día. Tal vez la oración de Daniel era continua, no eran de minutos, eran de horas. Y cada vez que él sentía la necesidad de hablar con Dios, él se hincaba y oraba. Pero podemos ver que en el punto número 1, Daniel hace una oración de confesión por un pueblo pecador. Por eso le llamamos la oración de intercesión. Daniel estaba, hermano, en los que fueron llevados al exilio cuando Babilonia, hermano, entra y sitía a Judá en el año 605 a.C. Esto había sucedido unos 70 años antes de la visión registrada aquí en el libro de Daniel. El imperio babilónico, hermano, había caído ante el imperio medo-persa en el 539 a.C. El rey Ciro hizo a Darío gobernador de Babilonia como parte del imperio medo-persa, según el capítulo 9, verso 1. Pero note que en medio de la crisis y la circunstancia
que estaban viviendo, Daniel entendió, hermano, de las Escrituras, que la desolación de Israel duraría 70 años, cuyo cumplimiento estaba próximo. Si analizamos el verso 2, ahí, hermano, nos vamos a dar cuenta: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esto llevó a Daniel a comenzar un periodo de oración intercesora por el pueblo de Dios. Daniel buscó a Dios. Daniel, hermano, se humilló según las costumbres relacionadas con el duelo en su cultura. Se humilló a Dios. Ayunó, hermano. Vistió con tela de silicio y se sentó en las cenizas. Daniel estaba en duelo porque entendió que el exilio fue el resultado del pecado del pueblo de Dios, del pueblo judío. El duelo mostraba remordimiento por la vergonzosa condición de la gente pecadora y el reproche al nombre de Dios que había resultado de su idolatría. Un Dios justo en esta historia podemos ver. El pueblo judío enfrentó muchos problemas y uno de ellos era la dispensión. ¿Por qué había sucedido esto? Bueno, Daniel fue profundamente sincero con Dios. El pueblo de Dios había sido infiel. El pecado había traído vergüenza a todos, desde la nobleza hasta la gente común. Sin embargo, tomando como fundamento las misericordias del perdón de Dios, Daniel, hermano, intercedió por el pueblo de Dios. Si se arrepentía y buscaran humillantemente a Dios, hermano, y se apartaban de sus malos caminos, Dios sería misericordioso. Dios, hermano, obraría de una manera sobrenatural en ellos y los iba a perdonar. Y no solamente los iba a perdonar, los iba a restaurar. Habían rechazado, hermano, a los llamados profetas. Habían rechazado, hermano, a los embajadores de Dios. Las bendiciones y las maldiciones relativas a su pacto con el Señor se habían explicado de una manera muy clara. Si leemos el verso 11 y el verso 13 del capítulo 9 de Daniel, dice: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Y el verso 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Pareciera que los tiempos de Daniel fueran los tiempos de hoy, los tiempos que estamos viviendo hoy a consecuencia del pecado de la humanidad. La ira de Dios se ha encendido con nosotros, pero se necesita hombres como Daniel, hombres intercesores en la oración, que amen la gracia y la presencia de Él. Hombres con un corazón ligado al reino de los cielos, que puedan emanar y conectarse hasta el cielo con Él, y puedan interceder por la humanidad. Pareciera que los tiempos de Daniel los estuviéramos viviendo en el siglo XXI, en estos meses.
El pecado tan grande de la humanidad ha llegado ante los ojos de Dios. Y note que el pecado de la idolatría había llegado ante los ojos de Dios y Dios permitió el exilio. Pero dentro de todo lo malo había alguien que le creía a Dios, que se humillaba a Dios, que oraba fervientemente a Él. Así que Dios, hermano, fue justo al llevar a cabo el juicio establecido en el pacto. Como en los tiempos de hoy, Dios es justo en lo que está haciendo. No podemos reprocharle nada. Es más, si hubiera alguien a quien reprocharle, sería nosotros mismos, la humanidad, que hemos pecado en contra de Dios deliberadamente, que hemos ofendido a Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, que hemos pecado deliberadamente ante los